Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a estas entrevistas de GBCP. El día de hoy estamos con Gonzalo Cruz, de ¿Cómo Procesos estás? Urbanos, quien nos va a hablar un poco más de la empresa, de los proyectos, del movimiento de construcción sostenible y muchas sorpresas más que tenemos para ustedes hoy. Pero Gonzalo, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por Encantados la de invitación. estar con ustedes hoy, encantados de que nos reciban en sus oficinas y poder conversar Ujú. un poco más. Cuéntanos un poco la visión general de ustedes, de PUA, de empresa, cómo encaja la sostenibilidad en lo que buscan. Lo primero es que PUA ya tiene más de procesos urbanos, en realidad tiene más de 20 años en el mercado. Iniciamos siendo una oficina generalista, pero ahora estamos enfocados mucho en industria, proyectos especiales, educación, en temas de espacios de trabajo y tenemos todo un área de gerencia y supervisión que la tenemos en consorcio con otra empresa que se dice, Excelente. ¿no? Y el tema de la sostenibilidad en realidad no era la prioridad cuando arrancamos la oficina, pero ahora se ha convertido en un tema fundamental de la oficina. O sea, viendo los problemas que empezaron a ver al inicio del proceso de la oficina, ahora se ha convertido en un pie forzado inicial fundamental, ¿no? Es el día a día, hoy en día, la sostenibilidad, ¿no? Creo que no hay empresa que no logre avanzar y caminar si no tiene que considerar la sostenibilidad como uno de sus principales pilares, ¿no? Sí, porque en realidad yo creo que lo que ha pasado es que la gente ha empezado a darse cuenta de los problemas severos que está pensando experimentar Exacto, a todo nivel, espacios que no están funcionando correctamente, exacto. temperaturas de operación que no son las adecuadas, enorme gasto energético y muchos de los servicios que estamos dando están orientados a ayudarlos a poder resolver estos problemas desde la arquitectura, ¿no? Exacto, buscar problemas, soluciones a estos problemas con diseños que sean estéticos, Uh pero a la -huh. misma vez también funcionales y obviamente alineados a toda la sostenibilidad y a ser resilientes para lo que se viene, ¿no? Sí. Y en línea te pregunto, Gonzalo, por ejemplo, yo conozco varios de sus proyectos, los conozco hace Uh -huh. ya varios años, ustedes son miembros nuestros hace muchísimos Uh años, -huh. pero ¿hay, por ejemplo, algún proyecto en especial, emblemático, que haya sido el primer proyecto quizás de sostenibilidad con el que ustedes empezaron y dijeron, esto es, por acá tenemos que ir, la sostenibilidad es la manera de hacer las cosas? Algunos sí que se te ocurra, o hay Bueno, varios en quizás. realidad son varios proyectos. Yo creo que sobre todo los proyectos educativos que empezamos a hacer son los que Conozco empezaron muy a bien. tener este problema porque en verano los usuarios de estos colegios nos decían que tenían serios problemas, sobre todo los primeros meses en los arranques del año, en operar con los chicos, ¿no? Entonces esto nos llevó a ser mucho más radicales en la manera como nos aproximábamos al problema. Ahorita hemos terminado un colegio en Piura, que ya está operando, que tuvimos que girar toda la planta, lo cual generó al inicio una suerte de extrañeza por parte del cliente. Me decía, ¿por qué giras todo el colegio? ¿No? Claro. Yo le digo, lo tengo que girar porque si bien es cierto, no se alinea con el terreno, con los linderos, sí se alinea con la manera como vamos a recibir correctamente el viento para ventilar el colegio de manera pasiva, ¿no? Ajá. Eso es un proyecto importante. Otros proyectos de colegios que hemos hecho incluso para el Estado han tenido temas de consultoría fuertes en el tema de ventilación cruzada, viviendas y proyectos de inmobiliarios que también hemos trabajado de esa manera. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un espacio público en Piura también, donde el tema de la sostenibilidad lo es todo. O sea, prácticamente todo el discurso del espacio público es cómo hacer que un espacio público, un lugar que en verano puede llegar a 40 grados, sea vivible. Y el tema del paisajismo lo es todo en este proyecto. Y a veces te tienden a meterle más concreto y yo digo, no, hay que enfocarnos en el tema del paisaje, en este caso en particular, ¿no? Y ser creativos con el uso de los materiales, como dices, eso de girar el colegio. Me imagino que al principio la gente había dicho, ¿qué está Sí. haciendo este señor loco? ¿Por qué quiere cambiar todo? Pero tenía un detrás que quizás era un reto para ustedes poder demostrar, pero al final se logró, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, el principal pie forzado, el principal reto cuando tú haces un proyecto de este tipo, cuando introduces la agenda de la sostenibilidad del primer día, es que muchos clientes se sienten incómodos. Pues dicen, esto me va a costar mucho dinero, este tipo Clásico mito. esta gente está yendo por otro lado que yo le he pedido. Le digo, no, en realidad tu encargo es el encargo, pero nuestra agenda es esta, junto con el encargo. Entonces, hace 12 años, por ejemplo, 15 años, la discusión era muy incómoda para los clientes y generalmente a veces podíamos perder el encargo por introducir esta variable. Hoy en día ya no, o sea, hoy en día ya el tema está más digerido y la gente está más dispuesta a escuchar sobre este tema, pero creo que como sociedad en particular todavía el debate a nivel público está muy atrasado y creo que
la sociedad debería conversar más abiertamente esto, ¿no? ¿Y consideras que esos son uno de los principales de repente desafíos? O sea, muy aparte de que aún este tema es, por más que tiene casi 15 años, ¿no? Aún sigue siendo un tema nuevo para muchas personas, muchos profesionales, ¿no? Hay algo que tú me digas, no, el principal desafío es con esto luchamos todos los días, eh, no sé, cuéntame un Bueno, poco en de... realidad sí, o sea, nos han invitado a concursos y a proyectos distintos donde la agenda de sostenibilidad es el primer tema, Qué nos bien, lanzamos con eso. como deberían ser todos. Y a veces, no, claro, y a veces te pones en riesgo de perder el encargo, ¿no? Porque la gente dice, sí, pero yo quiero enfocarlo primero por eso. Entonces yo digo, no es un tema de primero o después. No, o sea, lo que pasa es que el tema del medio ambiente, el tema de la sostenibilidad de un proyecto y sobre todo el cambio climático, el problema del cambio climático que nos está llevando a que el debate sea más fuerte, es que es un metaproblema. O sea, en el mundo hay una serie de problemas que creo que los vemos a diario, pero el cambio climático es un metaproblema que está atado a subproblemas que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, Exacto. Políticas, económicas. Pero esos son problemas humanos, aspecto. Porque son construcciones, como decía Noal Yuvari, mega ficticias, ¿no? O sea, la política, la economía, en el fondo son problemas que hemos creado los seres humanos para poder crear una sociedad, son problemas del vivir en sociedad. Pero el cambio climático no es un problema, o sea, es un problema que está en buena parte creado por nuestro progreso tecnológico. Tendremos que resolverlo también desde una posición tecnológica y de cambio de vida, pero es un metaproblema por su objetivo. O sea, nunca las temperaturas han llegado a los niveles que han llegado. Entonces, no es un problema que nos estemos inventando, podemos haberlo provocado, pero es un problema real y es para nosotros un metaproblema que hace que otros problemas se vuelvan mucho más intensos, ¿no? No, y definitivamente lo estamos viendo hoy en día, el tema de las temperaturas, sí. El tema de la prioridad que se le está dando, la prioridad errónea también en algunos casos que no le dan la prioridad necesaria o confunden a algunos tipos de sostenibilidad sí. con responsabilidad social, sí. Es complejo, ¿no? Sí. Creo que nadie, nos incluye nosotros, podemos dar una definición clara de qué es ser sostenible y mucho menos decir, para ser sostenible, construcción sostenible, tienes que hacer A, B, C, o sea, hay A, B, C hasta la Z en otros abecedarios y miles de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y no hay una cosa buena o una cosa mala, hay un conjunto de cosas, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, hay algo específico que digan, bueno, de repente es imposible decir, tenemos estas cosas que siempre hacemos, pero tenemos una guía clara y por lo menos siempre tratamos de enfocarnos en tal cosa. Me gustó mucho lo que comentaste de ventilación pasiva, que es un reto acá en nuestro país. La gente ni siquiera lo evalúa muchas veces porque creen que no se puede, que es imposible, ¿no? Y mira, nos estás contando un proyecto en Piura, si no me equivoco, dijiste, sí. Con ventilación natural, que es, o sea, un logro, ¿no? Hay algunas cosas, algunos criterios sí. que ustedes siempre implementen o traten de implementar, por ejemplo. Bueno, el tema de la ventilación pasiva, sobre todo en los climas de costa, es fundamental. El segundo tema es, o sea, lo cual ya te lleva a la revisión de todo el concepto del proyecto, porque tienes que girarlo hacia, o sea, la morfología base del proyecto está ligada a este principio, ¿no? Eso es fundamental, eso ya te modifica todo. El segundo punto, que yo le llamo servicio blando, que es algo que damos ahora, que o sea, es un nombre que le hemos puesto a algo, que tiene que ver con construir menos. Y eso es algo hacia donde yo creo que va la innovación en nuestra disciplina. O sea, hay otras disciplinas donde la innovación va por distintos lados, pero yo creo que en la arquitectura hemos pasado de la innovación espectacular que se ha venido construyendo en los últimos 20 años, desde los años 90, y ahora estamos en un punto en el cual la innovación ya no es tan fotografiable, sino es más algo que el usuario te lo va a decir en el tiempo. Que el caso de Lacaton y Basal, por ejemplo, que es esta pareja de arquitectos franceses que ganaron el Pritzker hace un par de años, si no me equivoco, y yo creo que hicieron algo muy innovador un día cuando la municipalidad, si no me equivoco, la de Burdeos, les dijo para hacer un espacio público y dijeron, yo creo que acá no hay que hacer nada, el espacio funciona bien. Eso hoy en día es muy innovador, o sea, que claro. Un arquitecto te diga que no hay que seguir construyendo es probablemente lo más rupturista, incómodo e innovador a la vez. Ese es el segundo tema, o sea, estamos enfocados también en ver que nuestros clientes construyan lo indispensable y no se descarrilen construyendo cosas que no necesitan, ¿no? Y el tercer tema, obviamente, tiene que ver ya con el proyecto a lo largo del tiempo de vida, ¿no? Que es el tema de que el proyecto se sostenga en el tiempo
y hay ejemplos desde hace 100 años y mucho más de proyectos que se sostienen en el Sí, tiempo. claro. O sea, la historia de la arquitectura, no en el siglo XX, mundial y universal, tiene proyectos de alta sostenibilidad porque han sido trabajados con sentido común, que tienen más de 1000 años, tienen 500 años, tienen 1500 años, y que en realidad nos hemos olvidado producto de construir una imagen. Y en realidad yo creo que estamos reencauzando nuevamente hacia esta idea ya establecida. Y mucho lo que dices con respecto a darle la sostenibilidad en el tiempo va muy de la mano al tema de la concientización, al tema de simplemente no solo hago un proyecto sostenible y lo construyo y qué lindo, lo máximo, pero ok, ¿y ahora qué pasa, no? El día a día, la operación, ¿quién lo va a usar? ¿Saben qué es sostenible? ¿Por qué es sostenible? ¿Cómo eso que es sostenible me beneficia a mí? Y sé que ustedes están también bastante comprometidos no solamente con diseñar y construir, pero con concientizar, con capacitar, con educar. Cuéntanos un poquito más de eso, ¿no? Porque creo que es una parte sumamente importante y que le da mucho valor, un valor adicional a los proyectos que ustedes hacen. Desde la ubicación de donde estamos, ¿no? O sea, yo estoy a 5 minutos acá de la oficina. En un edificio LEED latino. Claro, y estoy a 5 minutos en bicicleta y a 10 minutos caminando. Desde la ubicación de tu lugar de trabajo, o sea, eso es el hecho que tus colaboradores les sea relativamente sencillo venir a trabajar, ya es un logro en el sentido de que te hagas el esfuerzo de estar en un lugar que es accesible y no tienes que hacer gran esfuerzo para llegar, lo cual ya cambia hasta la huella de carbono que dejas a diario cuando la gente viene a trabajar. Pero el otro tema es, yo creo que el mayor reto, más allá de dar charlas en lugares y colegios, que está muy bien, el tema es la pelea con los clientes, porque son los que toman las decisiones. O sea, yo y el equipo en general de la oficina creo que nos estamos tratando de comer el problema de ser incómodos con nuestros propios clientes, lo cual es lo más difícil porque te pones en riesgo, claro. Pero que los clientes lo van entendiendo, en el sentido de que los que toman las decisiones son a las personas que hay que educar, porque muchas veces hay como una suerte de exceso de discurso de liderazgo, ok, todos nos consideramos hoy en día líderes, pero el liderazgo en realidad es doloroso, y yo siempre lo repito cuando me invitan a conversar. El verdadero liderazgo es doloroso porque tú tienes que responsabilizarte por un montón de gente. Y eso a veces lleva a tomar decisiones muy difíciles para la sostenibilidad de una organización en el tiempo. Que no todo el mundo va a entender que no todo el mundo la entiende en su momento. Y la sostenibilidad se tiene que convertir en una o sea, la verdadera sostenibilidad al inicio de los procesos son decisiones difíciles que los inversores, los usuarios o los inversionistas a veces no lo entienden y les cuesta. Y son ellos los que tienen que iniciar el proceso de cambio político, y no, ya no te digo los políticos. Entonces, yo creo que ahí está el reto, en realidad, porque es ponerte en riesgo a ti mismo también. Sí, claro. Y es eso. Pero creo que hoy en día el panorama, como veo el ecosistema de sostenibilidad, como van avanzando las cosas, creo que hay oportunidad, hay espacio, la gente está con la mente un poco abierta, hay este cambio generacional que está sucediendo, gente un poco más joven, un poco más abierta a este tipo de ideas, de iniciativas, tomando el liderazgo de unas empresas que realmente influyen a todo el ecosistema económico del país y creo que eso es bueno, es emocionante, ¿no? Y a la misma vez da miedo porque es como hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí te pregunto, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tendencias ves? Yo creo que esa es la gran pregunta, porque en realidad sí se están dando cambios. Yo creo que ahorita uno de los grandes problemas que hay en general, y sobre todo lo digo con la gente joven, que está bombardeada de noticias muy negativas en general, creo que la media tiene que dejar de bombardear a la gente de cosas tan negativas. Y no lo digo en un sentido buenista, sino lo digo en un sentido operativo. O sea, hay cambios ahorita en la industria que no los estamos vendiendo. Yo he visto cambios a mejoras. O sea, yo sé que la situación coyuntural del país no es buena, por razones que no voy a venir a explicar, creo que todos las entendemos. Pero hay cambios positivos. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy grande que estamos ayudando a dirigir, que es el Franco Peruano, que como muchas otras obras en el Perú, están empezando ya no a ser vaciados, estos enormes vaciados de concreto, sino que usan sistemas de perelosas, por ejemplo. Entonces, ha habido una comunicación entre cliente, gerencia de proyectos, constructora y proyectistas, en las cuales la obra está consumiendo mucho menos agua por el cambio del sistema. Es un logro. La eficiencia de tiempo también. Es enorme, no tienes idea, la eficiencia en tiempos es brutal. Y en tiempos en cantidad de consumo de agua, en ruido, en riesgo para los mismos trabajadores. Claro. Es brutal. El otro tema es que estamos empezando a utilizar sistemas de disipación sísmicas
que ya reemplazan el sistema de las placas en los sistemas Ajá. estructurales duales. Eso también es algo importante que hay que empezar a difundir mejor. Claro. O sea, usar disipadores energéticos en las construcciones como edificios como este, por ejemplo, hay que empezar a difundirlo, sobre todo en las universidades, porque los chicos no saben que existen esos sistemas y lo ven cuando ya están trabajando. Y es un error porque lo tienes que incorporar desde la formación del alumno. Lo tiene que tener metido como algo que es perfectamente viable. Y el otro tema es, yo creo que ya ahí viene la gente más joven. O sea, yo creo que hay un cambio real generacional que hay que mi generación tiene que reconocer en la gente más joven que es importante. Nuestra generación. Nuestra generación. Bueno, yo tengo 48 años, o sea que ya tengo que aceptar que hay generaciones más jóvenes. Pero está muy bien porque hay un cambio generacional que tenemos que reconocer. Y más bien nosotros que estamos ya en posiciones de ciertas tomas de decisión, tenemos que precisamente recoger la agenda de las generaciones más jóvenes y ayudar a que lleguen a buen puerto. O sea, no tenemos que pelearnos, sino que más bien, y a eso voy con las noticias negativas, tenemos que empezar a crear puntos de encuentro. Sé que hay desencuentros generacionales, que siempre lo va a haber, porque es parte del tema, pero hay que empezar a bajar el riesgo de ciertas cosas. O sea, hablamos hoy en día de inteligencia artificial, yo la uso en la oficina y lo ponemos como que fuera el fin del mundo. Entonces, si tenemos ese tipo de discursos, lo que generamos es un miedo sobre nuevas tecnologías o sobre cambios que no podemos aprovechar. O sea, hay ahorita herramientas potentísimas que debemos quitarles o sea, obviamente hay que ser conscientes de los riesgos que traen en su mal uso, pero hay que enfocarnos en que pueden ayudarnos a resolver problemas bien complicados. No, eso está clarísimo. La tecnología ha venido para quedarse hace ya muchos años y si no le sacamos el jugo, no la entendemos verdaderamente, no lo usamos a nuestro favor, como tú dijiste, ¿no? El cambio climático está sucediendo, muchas veces ha sido ocasionado por nuestro desarrollo tecnológico y tenemos que apoyarnos en la tecnología también para solucionarlo, ¿no? Gonzalo, no quería dejar de preguntarles la homologación que han tenido con SGS. Nos cuentes un poquito más de eso también. Bueno, en realidad es bien interesante porque era un hito de la oficina. El año pasado, como oficina de diseño y gestión, generalmente las oficinas de diseño no se suelen homologar, no suelen certificar. Y yo me hice una pregunta con mi equipo. En esto ayudó muchísimo Juan Torres, que es coordinador de la oficina, y nos ayudó Malu Marquina, que nos hizo todo el proceso de ayudarnos con asesorarnos en el proceso, que era ¿por qué la oficina que ya tiene tantos años y ya tiene procesos consolidados no los homologa ante un tercero para generar un mapa de procesos? Entonces, el mapa es importante porque nos permite mejorar. Nos equivocamos como todo el mundo, cometemos errores, y el tener mapeados nuestros procesos nos permite ir en el tiempo atrás y decir, acá hay una posibilidad de mejora porque no hemos cumplido algo que ya teníamos clarísimo que debíamos hacerlo de esta manera y no lo hemos hecho de esta manera. Entonces, nos permite dar un mejor servicio, nos permite mejorar constantemente, nos permite redefinir los hitos que tenemos y sobre todo, todos los procesos tienen un inicio y un fin totalmente mapeado. Entonces, ese orden nos permite incorporar nuevas tecnologías, que ya sabemos dónde necesitamos tecnologías, en lugares que necesitamos incorporar automatización de procesos, transparentar procesos con la oficina. Y es eso, en realidad simplemente es adecuarnos a los tiempos, ¿no? Y ser mejores sabiendo que te puedes equivocar, lo cual no es un obstáculo para ser mejor. No, por supuesto, es parte de sí, es parte del proceso, sí. Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación. Me quedo con muchas ideas, en realidad. Los temas generacionales es siempre un reto, siempre una conversación, pero es un reto emocionante también, ¿no? Sí. Y ahí te pregunto, ¿hacia dónde va PUA, ¿no? ¿Qué esperas para los próximos años? Me imagino que, así como todo proceso tiene un inicio y un fin, tú ya estás también mirando, no el fin, pero un horizonte con algunas ideas. En realidad, ahorita lo que estamos tratando desde la perspectiva de la sostenibilidad es ser, incluso aunque suene un poco raro, ser un poquito más radicales. O sea, queremos ser más radicales en el tema. O sea, es como una bandera que estamos tratando de llevar y nos va a generar batallas futuras que ya estoy vislumbrando, pero está muy bien. Y por otro lado, creo que la oficina apunta a precisamente incorporarse. Estamos ahorita desarrollando una nueva línea de negocio que es incorporarnos en el proceso de llevar los proyectos que estamos culminando a un mantenimiento y una gestión en el tiempo bajo sistemas digitales de Revit y BDC, que ya estamos incorporando. Entonces,
ya no es una oficina solamente de principio, sino queremos acompañar a nuestros clientes en el proceso de mantenimiento de las infraestructuras e incorporar tecnología de monitoreo. Que es donde está en realidad uno de los mayores impactos de los Sí, proyectos, ¿no? así es. Y es donde deberíamos estar todos mirando, ¿no? Diseñar, construir y luego operar de manera sostenible. Si queremos tener una economía circular, ya no solamente incorporar tabletas, libretas, autos, sino hay que incorporar los edificios. Los edificios tienen que estar en esa economía circular. Ya está. Gonzalo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Y gracias a todos que nos han acompañado en estas entrevistas. Están geniales, buenísimas. Siempre hablamos un tema y siempre hay algo que me llevo, ¿no? Nada, Gonzalo, algún mensaje que quisiera dejarle a todas las personas que nos están viendo, animarlos a ser más radicales también, sí, quizás. Yo creo que las generaciones que están arrancando, a las oficinas que arrancan o a los chicos que están en la universidad, yo creo que hay un cambio de paradigma ahorita, que es que el arquitecto siempre ha tenido este tema de lucirse, y está bien de promover sus proyectos en revistas y todo está fantástico, nunca nosotros mismos lo hemos hecho, pero creo que el paradigma ya está cambiando. Creo que el arquitecto tiene un rol ahorita que está menos ligado a esta situación de promoción propia, que está muy bien, que está más ligada a la satisfacción del usuario y del entorno. A veces los mejores trabajos son invisibles y no te debe preocupar eso, porque en realidad ese es el cambio de paradigma actual. Y yo creo que incluso el premio Pritzker está cambiando, el premio más importante de arquitectura está cambiando ese tipo de lógica, ¿no? Entonces, creo que ese es el cambio de paradigma actual y hay que abrazarlo y es lo que es. Ya está. Con miedo, pero con todo. Con miedo y con todo. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestras próximas entrevistas. Chao. Gracias.